Diabetes mellitus tipo 1. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, José. El día de hoy te tenemos muy malas noticias. Lastimosamente fuiste diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1. ¿Conoces algo sobre esta enfermedad? Doctor, lo que sé de la diabetes tipo 1 es que se caracteriza por la destrucción de los sístoles pancreáticos de la célula beta, por lo que los pacientes como yo presentan la tendencia hacia la cetólisis en condiciones basales. En este tipo de diabetes, el propio sistema inmunitario del paciente, en este caso yo, produce una destrucción de las células beta del páncreas, lo que origina una deficiencia total de insulina. Súper bien. ¿Sabes algo más? Sí, Doc. Sin la suficiente insulina, la glucosa se acumulará en mi sangre en lugar de ingresar a las células. Y esta acumulación en la sangre se llama hiperglucemia. Mi cuerpo no puede utilizar esta glucosa para obtener energía. Y esto causa los síntomas de la diabetes tipo 1. Así es. Doctor, también sé que la causa exacta de la diabetes tipo 1 no está clara. Lo más probable es que sea una enfermedad autoinmune, que es una condición que ocurre cuando el sistema inmunológico ataca y destruye por error los tejidos humanos sanos. Con la diabetes tipo 1, la infección u otros factores desencadenantes pueden hacer que el cuerpo ataque por error las células beta productoras de insulina en el páncreas. La tendencia al desarrollo de enfermedades autoinmunes, incluida la diabetes tipo 1, puede heredarse de los padres. Excelente, José. ¿Y sabes algo sobre la clasificación de la diabetes tipo 1? Sí, doctor. Se clasifica en dos tipos. Diabetes inmunomediada, en la que la destrucción de las células beta produce la deficiencia absoluta de insulina. Y diabetes idiopática sin evidencias de autoinmunidad. Excelente. Doctor, pero me gustaría saber un poco más sobre esta enfermedad. ¿Me podría explicar? Claro que sí, José, ya te vamos a explicar. Primero te voy a hablar sobre algunos conceptos básicos que son utilizados a la hora de tratar la diabetes. Primero es la glucosa. La glucosa es un tipo de azúcar que representa la principal fuente de energía de las células que forman los músculos y otros tejidos. Esta proviene principalmente de dos fuentes, que son los alimentos y el hígado. El azúcar se absorbe en el torrente sanguíneo, en donde ingresan las células con la ayuda de la insulina, que ahorita te la voy a mencionar. El hígado almacena la glucosa como glucógeno. Y cuando los niveles de glucosa son bajos, que esto se puede dar, digamos, cuando estás haciendo un ayuno muy largo, el hígado se convierte en glucógeno. El hígado convierte el glucógeno almacenado en glucosa para mantener el nivel de glucosa dentro de los límites normales. Ahora, la insulina es una hormona que proviene de una glándula situada en el páncreas. El páncreas lo que hace es segregar insulina en el torrente sanguíneo, la cual circula y permite que el azúcar ingrese a las células. De esta forma, la insulina reduce la cantidad de azúcar en el torrente sanguíneo. Y a medida de que baja el nivel de azúcar en la sangre, baja la secreción de insulina en el páncreas. Una vez destruido en una gran cantidad de células beta, como lo dijiste tú anteriormente, se producirá muy poca o ninguna insulina. Es por eso que en la diabetes tipo 1, como no hay insulina para que el azúcar ingrese en las células, el azúcar se acumula en el torrente sanguíneo. Y esto puede provocar un montón de complicaciones que pueden poner en riesgo tu vida. Ahora te voy a dejar con otro doctor que te va a explicar también una forma muy detallada de esta. Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, José, como ya sabes, una de las causas de la diabetes es la baja concentración de insulina en la sangre. Esto se da ya que es la insulina uno de los encargados del transporte de la glucosa por fuera
de la célula adentro de la célula. Esto se da durante la cascada de señalización de la insulina, la cual te explicaré más adelante. Además, la insulina también funciona como un inhibidor de la lipólisis, por lo cual se encarga también de la regulación de la producción de cuerpos cetónicos en el cuerpo. Así que si tienes baja cantidad de insulina, va a tener una gran concentración de cuerpos cetónicos, los cuales en su mayoría son ácidos y podrían llegar a desarrollarte entonces una cetoacidosis diabética debido a la falta de no, perdón, no a la falta, sino a la reducción del pH en la sangre y a la disminución de energía en el cuerpo. Listo, doctor, muchas gracias. Ahora, hablándote de la cascada de señalización de la insulina, te tengo que explicar que hay dos formas en las que se producen. Bueno, no dos formas como tal, sino que hay dos posibilidades, perdón. Pues se da tanto en las células en los músculos y en las células de los adipocitos. La diferencia recae en las proteínas que se utilizan durante este proceso. Pero en sí, la cascada de señalización de la insulina se produce cuando los receptores insulínicos interactúan con moléculas de insulina y son activados, cambiando conformacionalmente el dominio tirosina-sinasa de los receptores, lo cual promueve su fosforilización. Al fosforilizarse, se activa un proceso de eventos moleculares que va a llevar finalmente a la fosforilación de una proteína IRS1, perdón, sustrato del receptor de la insulina 1. Este lo que hace es que va a enviar una señal a la ruta de la translocación del GLUT4. El GLUT4 es una proteína integral encargada del transporte de la glucosa que se encuentra en la sangre hacia el citosol de las células. Y esta ruta de la translocación es lo que cambia en las células musculares y en las células adiposas. Bueno, doctor, muchas gracias. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y tipo 2? Mira, José, la diferencia se basa principalmente en que la diabetes tipo 1, al no tener una insulina que se acople a los receptores, pues la glucosa no puede entrar en la célula. Esto hace que la glucosa no se metabolice y el nivel de glucosa en la sangre aumente. En el caso de la diabetes tipo 2, sucede que en una primera fase el número de receptores disminuye y a pesar de tener cantidades correctas de insulina, esta no se puede utilizar de forma eficaz por diferentes razones, como lo puede ser mutaciones. La célula por esto recibe menos glucosa y por lo tanto aumenta su nivel en la sangre. Oh, qué interesante, doctor, muchas gracias. Listo, José, se nos acabó la cita por hoy. Igualmente te voy a mandar a WhatsApp un link de una entrevista súper interesante que te va a ayudar más o menos a entender cómo se vive la vida con esta nueva condición. Listo, ahora procederé a ver el video. Hola, en este video vamos a entrevistar a una persona que sufre diabetes mellitus tipo 1 y este nos cuenta un poco sobre qué es vivir el día a día con esta enfermedad. Buenas tardes, Damaris. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Te voy a realizar algunas preguntas sobre la enfermedad de diabetes y según tu conocimiento, tranquilamente me puedes responder. ¿Para ti qué es diabetes? Hola, Andrea. No, gracias a ti, Andrea. Pues, Andrea, yo te voy a explicar lo que siempre he entendido, porque sabes que los términos médicos son un poco complejos. Lo que siempre he entendido es como la acumulación de glucosa en la sangre debido a la escasa o nula producción de insulina por parte del páncreas. ¿A qué edad te descubrieron que tenías esta enfermedad? Andrea, fue aproximadamente cuando tenía 35 años.
Ok, ¿y qué síntomas tenías que recurriste al médico por esto? Andrea, sentía demasiada sed, noté que la piel estaba muy reseca, los pies también muy resecos y cuando me estaba cepillando sentí que las encías cambiaron de color, estaban como muy rojizas. Entonces decidí acudir al médico. ¿Te acuerdas qué exámenes te hicieron? Fueron muchos, pero el que más me acuerdo que es como el más común es la curva. ¿Cuáles son los cuidados que debes de tener? A ver, cuidados, pues la verdad, Andrea, sí son muchos. Para tener el azúcar controlada, sí debo de cuidarme mucho en la alimentación, el licor, pues cero, fumar, debo de cuidarme mucho con el azúcar, con las harinas, con los fritos, debo de hacer ejercicios todos los días, debo de comer muchas verduras, la fruta también la debo de consumir, pero no toda. La fruta muy madura no la debo de consumir, el mango, el banano en exceso, y debo de cuidarme mucho la piel y de tener, por ejemplo, traumas, golpes, cortadas, porque se demoran demasiado para sanar. Y por último, ¿cómo te afecta tu día a día vivir con esta enfermedad? Andrea, pues la verdad, dejar de consumir lo que siempre estamos enseñados, como acostumbrados a toda una vida, porque fueron los 35 años, donde tenía una alimentación supremamente diferente, y dejar de comer aquellas cosas que nos gusta, como un helado, una torta, un postre, y cambiarla por otra clase de dulces o cambiarla por otra clase de alimentos es complicado, de verdad no es fácil, pero tampoco difícil, sí se puede lograr. Muchísimas gracias, Damaris. Gracias.